Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no... Bueno, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico. ¿No sabes la de mensajes que nos ha mandado al 27442 a propósito de esa frase de María Dolores de Cospedal en la que citaba que se equivocaba? Bueno, muchísimos oyentes ya nos han mandado sus mensajes con la correcta cita que ya habéis citado. Sí, pero yo creo, César... Estaba poco puesta en Cervantes. César tiene entre sus innúmeros libros, bueno, no innúmeros, pero abundantes, un diccionario del Quijote. ¿Qué costaría, si vas a citar al Quijote, mirar libertad? Mirar tal. Es más, entras en Google, no, lo estoy haciendo, entras, dices, libertad, Quijote. Y ya está, y además aparece automáticamente. Claro, y entonces la frase tienes es muy conocida, sí. La frase celebérrima, es que es, en fin. No, ahora no lo he hecho yo bien. Está rebelde la informática. Ahora aquí. Es que está un poco... La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Ah, pues mira, aquí aparece encubre. Encubren los mares, dijo ella. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe, creo recordar, aventurar la vida, y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Debo decir que esta frase, entrecomillada, aparece en diversas versiones, también en Google. No quiero ni pensar en la Wikipedia. Bueno, no quiero ni pensarlo yo tampoco, pero habrá que ver porque cuando hizo Rico su versión del Quijote, se dedicó a cambiar palabras del Quijote porque a él le pareció que no estaban bien. Y entonces esa versión se ha convertido en una versión semicanónica. Entonces todo depende de por dónde lo haya ido a buscar María Dolores, porque verdaderamente la versión de Rico del Quijote es notable, o sea, es reescribir a Cervantes con una audacia pero pasmosa. Sí. Y además hay palabras y frases que corrige tranquilamente, o sea, sobre la base de la conjetura. Esto no debía estar así. En la imprenta de Juan de la Cuesta no lo entendieron bien y seguramente lo que quiso decir Cervantes fue esto. Y se queda, pero tan pancho. Es una de las cosas que realmente me llama muchísimo la atención, sí. De todas formas, fíjate, como anécdota curiosa, en los años 80 estuvo a punto de realizarse una coproducción sobre el Quijote hispano-soviética. Y entonces los soviéticos, en el curso de las conversaciones, siempre citaban este pasaje, lo cual no deja de tener su gracia en la Unión Soviética. Bueno, hay una cosa contra las subvenciones, que esto le viene bien no ya a Cospedal, sino a Arenas, cuando dice en la misma frase, dice, venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. No, es fantástico. Claro. Es fantástico. Sin ningún Está en contra de los seres. Bueno, entre otras y otras cosas porque Cervantes vivió lo que fue el cierre de las subvenciones del teatro. Claro, no, y además el auge de Lope de Vega. Que se quedó también sin 5 cuando cerraron las subvenciones. Claro, en fin, hay historias que vienen de muy lejos. De todas maneras, siempre se ha dicho, el gran problema de Cervantes, dramaturgo, pues fue Lope de Vega. Sí, que es que además escribía continuamente y tenía un éxito que, claro. En fin, bueno, pero vamos, Jorge Alcalde, buenos días. Son ustedes muy injustos. Yo creo que al fin y al cabo aquí lo que se ha hecho es reinterpretar, que es lo que se hace ahora. Uno ya no va al Teatro Real a ver a Mozart, va a ver la reinterpretación de Mozart a los ojos de la Fura des Baus, por ejemplo. Sí, que consiste en que los nazis invaden Polonia tocando a Mozart, y Mozart es de las SS. Además, teniendo en cuenta que si ahora uno cita literalmente algo... Uno cita literalmente algo, puede venir la ministra Sindel. No, está claro que cita de memoria. Pues, claro. Yo me meto con ella, pero porque no... En el mismo momento acababa de decir Rajoy que él va a gobernar pensando en lo que le interesa a la gente, que no va a mirar el pasado. O sea, y a la gente no le interesa saber qué pasó el 11M,
que el caso Faisán, los ERE de la Junta de Andalucía. Pero bueno, entonces, ¿para qué cambiamos de gobierno? Para que sea presidente. En fin, bueno, vamos a... Sí, nos vamos medio siglo. A uno atrás, que dijo, haga como yo, no se meta en política, y era Franco. Que estuvo en el poder poco más que el Partido Socialista en Andalucía, recordémoslo, ¿eh? 37 años. 36, el Partido Socialista va camino de, está en 32, de batir el récord, 33, sí, sí. de batir el récord de si Franco. Ganara, si ganara, sí. estaría más tiempo gobernando en Andalucía que Franco, ¿eh? O sea que sí. En fin, hay regímenes que duran más todavía. Pero aquel robaba menos, ¿eh? Tenía otras contraindicaciones, pero robar, lo que se dice robar, como en la España actual, nunca, ¿eh? En fin, vamos a tratar hoy un tema, un periodo que es bastante significativo, porque en contra de lo que aparecen algunos historiadores en el sentido de que la era azul acaba pues en el año 52-53, la verdad es que la era azul duró hasta el año 59, como tendremos ocasión de verlo, y el cambio se produjo además en términos económicos que eran obligados, no tanto ideológicos, pero sí económicos, porque no se podía mantener el sistema autárquico en el que estaba la España de Franco. Pero sí es curioso que antes de la crisis del 56, a la que haremos referencia la semana que viene, se produjo de nuevo la esperanza de que el régimen cambiara por sí mismo, cosa que desde luego no sucedió. Es decir, la idea de que se firmaban unos acuerdos con la Santa Sede y sobre todo con los Estados Unidos, y que por supuesto íbamos a acabar entrando en las Naciones Unidas, movió a ciertos sectores del régimen a pensar que efectivamente el régimen cambiaba. En las Naciones Unidas entramos además de una manera muy curiosa, porque la entrada que finalmente se produjo a final de 1955 fue una entrada a propuesta del Canadá, país con el que tenemos lazos verdaderamente estrechísimos desde hace siglos, vamos, ni la menor relación con la historia del Canadá, pero fue la delegación canadiense la que nos propuso. Cuando se votó en el Consejo de Seguridad de la ONU, Bélgica, país católico de toda la vida, se abstuvo. En la Asamblea se abstuvieron Bélgica otra vez y México. Lo de México es comprensible por el número de exiliados republicanos, lo de Bélgica es un misterio, y la defensa en el Consejo de Seguridad de la entrada de España en la ONU la hizo el soviético Sabolov, lo cual no deja de tener su mérito porque efectivamente es una de estas cosas notables. Hay que decir... Sabolov no es un seudónimo, no, es un apellido que... Y la verdad es que no deja de tener su gracia, porque, claro, esto se produjo en un momento en el que se discutía si podía entrar Japón y Mongolia Exterior, y la Unión Soviética dijo que no estaba dispuesta a tolerar ni a Japón ni a Mongolia Exterior, y a cambio defendió la entrada de España, y la defendió con cierta elocuencia, ¿no? Lo cual quiere decir que, en fin, los funcionarios, por supuesto eso es posterior, eso es la época Khrushchev, y realmente lo hizo, en fin, con bastante elocuencia. Pues España podía entrar, quien no podía entrar era el Japón, que tenía un contencioso con la Unión Soviética, que persiste ahora con Rusia, que es las Islas Kuriles, claro, es que y que además, pues bueno, el Japón evidentemente no eran bien vistos. Esto hubiera hecho pensar que a esas alturas Franco había cambiado su visión política. Franco no solo no había cambiado su visión política, sino que además la mantenía impasible el ademán, por citar la letra del Cara al Sol. Por ejemplo, el 4 de diciembre del 52, en un discurso en Pamplona, hacía la siguiente afirmación Franco, que es toda una declaración de principios, hablando de la desgracia que había sufrido España en las décadas anteriores a la Guerra Civil y cómo se había dividido el país. Fíjese a quien le echaba la culpa de todo. Dice: aquella división artificiosa de derechas e izquierdas, nacida al calor del régimen liberal que nos trajo la guerra de la independencia, forzosamente había de conducirnos a la ruina como vivíamos antes del movimiento nacional. O sea, es decir, el la régimen que trajo la guerra de la independencia. Es decir, no es que los liberales, ante el colapso del antiguo régimen, fueran los que se enfrentaron con el invasor francés, sino que la guerra de la independencia nos trajo un régimen liberal que nos llevó a la ruina previa al movimiento nacional. Esto nada mal, ¿eh? No tenía verdaderamente desperdicio y era absolutamente intolerable desde un punto de vista histórico. Pero la visión de Franco estaba clara, tanto que en el año 53, cuando se produce un timidísimo intento de apertura
que enfrenta, por un lado, a Ruiz Jiménez y a lo que se llamaba los falangistas aperturistas, es decir, Ridruejo, Tobar y Laín, con los católicos integristas de Arias Salgado. Los primeros se llevan un golpazo tremendo, porque el aperturismo que pretenden Ruiz Jiménez, Ridruejo, Tobar y Laín es nada más y nada menos que la medida revolucionaria de reivindicar a Unamuno y a Ortega. Bueno, Ortega ni siquiera fue a los homenajes que le hicieron, por eso de que había vuelto a España, no tenía que dar clase y le pagaban íntegro el sueldo de catedrático. Esa es la gran cuestión. Siempre cobró del régimen, nunca lo declaró. Exactamente. Y nunca trabajó. Y no Ortega está mal, ¿eh? no estaba dispuesto a arriesgarse porque hubiera un grupo de jóvenes falangistas más liberales o más aperturistas y le complicaran la vida. Pero lo de Unamuno además provocó una auténtica zarabanda eclesiástica. En septiembre del 53, Antonio Pildain, obispo de Las Palmas, publicó una carta pastoral en la que calificaba a Unamuno de hereje máximo y maestro de herejes. Hombre, Unamuno no era muy ortodoxo, pero tanto como hereje máximo y maestro sobre todo de herejes, maestro de herejes era algo él pertenecía a una secta de la que era sacerdote y único miembro, o sea que era la secta de Unamuno. De Unamuno, con lo cual es excesivo. Bien, es verdad que en esta pastoral muchos vieron que efectivamente el sector católico duro no estaba para tonterías de la gente más aperturista de la Falange. ¿Cómo sería la cosa que cuando el 29 de octubre del 53 se clausura el Congreso de Falange, congreso que reunió en Chamartín, se habla de unos 120.000 falangistas, que es muchísima gente para la época, la clausura la hace Franco y en ella insiste en que no va a licenciar honrosamente a la Falange y afirma: la Falange está por encima de las contingencias, flanqueando y respaldando la fuerza constituyente de nuestro ejército. Es decir, el régimen no iba a cambiar y Franco tenía muy claro que había ganado en el enfrentamiento. Además, tiene con claras otras las dos cosas, dice, flanqueando al ejército. Exactamente. Es decir, la base es el ejército y flanqueando va la Falange. Claro. Es decir, lo cual algún falangista camisa vieja diría que esto era lo que había previsto José Antonio cuando dijo que las camisas azules iban a ser la coreografía de un régimen militar, y lo dijo un tanto inquieto. Lo dijo en contra. Exactamente, Sí, pues sí, sí. no se había equivocado. Y eso tengo que decir que en toda esta historia de abrir un poquito el régimen, pues por ejemplo reivindicando a Unamuno y a Ortega, que casi da ternura cuando lo piensa uno ahora, los aperturistas se empeñaron totalmente en halagar a Franco, a ver si conseguían que él asumiera la línea aperturista. Por ejemplo, Tobar, que en aquel entonces era de los aperturistas y era rector de la Universidad de Salamanca. Antes había sido más fervorosamente antinazi que nadie. Sí. Luego fue más fervorosamente maoísta que nadie. Bueno, y en ese momento era fervorosamente aperturista. Sí, también sí, más aperturista dentro del aperturismo que tenía como límites a Unamuno y Ortega. Sí. Bueno, pues a ver si Franco se veía arrastrado a esa historia, le otorgó un doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. Incluso ya en el colmo del peloteo reivindicó el famoso eslogan, el famoso lema de la época de los Reyes Católicos, de los Reyes para la Universidad y la Universidad para los Reyes, cambiándolo por el caudillo para la universidad y la universidad para el caudillo. Como Franco... Que queda un poco peor, ¿no? Queda un poco peor. Como Franco, evidentemente, aceptaba los honores y luego hacía lo que le parecía, dictó un discurso de un falangismo espeso en la recepción del doctorado honoris causa, y hasta ahí llegó el intento de apertura de esos inicios de los años 50. Luego volveremos sobre ello. Pero claro, en medio de toda esta situación y en la inocencia de que, puesto que había unos acuerdos con los Estados Unidos y un concordato con la Santa Sede, Franco se retiraría. Y además, como Franco decidió en el año 54 que una tercera parte de los concejales de cada ayuntamiento fueran elegidos por los hombres cabeza de familia y las mujeres casadas, pues de nuevo los partidarios de Don Juan le dijeron que había llegado su momento. Momento que venía llegando desde el año 39 de forma ininterrumpida, sin que nunca se consumara. Llevaban ya 14 o 15 años. 15 años llevaban sin el menor éxito. En aquel momento, pues la idea es que si se presentaban a las elecciones municipales
podían darle un susto al régimen, lo cual es de una inocencia tremenda, porque era claro que las elecciones municipales se ventilaban dentro del movimiento y no fuera de él. Y la verdad es que don Juan deseaba arreglar algunos asuntos. Don Juan, que era menos entusiasta que los juanistas, deseaba arreglar algunos asuntos con Franco que eran bastante prácticos. Por ejemplo, que el infante don Jaime le reclamaba la mitad del Palacio de la Magdalena y él estaba dispuesto a comprárselo al infante don Jaime, pero no tenía dinero para ello. Y agradecería si el caudillo, por ejemplo, le hiciera llegar esa cantidad. ¿O qué iba a pasar con el príncipe? De toda esta historia, finalmente lo que emergió fue la segunda entrevista entre Franco y don Juan, que tuvo lugar el 29 de diciembre del 54, por cierto, entrevista de la que no se habla, porque todo el mundo habla de la del Azor. De la primera. Y seguramente esta entrevista fue mucho más decisiva y fue mucho más larga que la del Azor. Tuvo lugar en la finca Las Cabezas, que era propiedad del conde de Ruiseñada, a 15 kilómetros de Navalmoral de la Mata. La entrevista fue además una entrevista larga, porque hubo 2 conversaciones de 3 horas interrumpidas por un almuerzo, en el curso del cual don Juan intentaba que don Franco se definiera y Franco, como había ya testigos en el almuerzo, se dedicaba a hablar de la guerra de Marruecos. Y de alguna forma aquello fue una persecución dialéctica en la que don Juan intentaba arrinconar a Franco y Franco recordaba lo que había sido la lucha con Abdelkrim y no hubo manera de hablar nada salvo en los 2 encuentros secretos separados por el almuerzo. Pero el mensaje que Franco le transmitió a don Juan fue muy claro. Es decir, primero, don Juan estaba deslegitimado para ser rey después del manifiesto de la posguerra. No podía soñar bajo ningún concepto en sentarse en el trono y eso tenía que tenerlo claro. Segundo, de heredar a alguien la corona sería Juanito, pero en la base de que Juanito se portara bien. Es decir, a Juanito no se le iba a nombrar príncipe de Asturias, porque, y esto Franco lo dijo muy tasativamente, hasta los 30 años había tiempo para que se viera si respondía correctamente a su formación. 30. Con lo cual, en fin, no hace falta decir que el futuro que se le planteaba a don Juan era inseguro, que si había una restauración monárquica iba a ser precisamente a través de la vía de su hijo, si es que no por otro lado, porque ya veremos cómo Franco también tenía gestos de generosidad hacia otras ramas de la dinastía borbónica y en cualquiera de los casos hasta los 30 años anda que no había tiempo para decidir lo que había. De modo que se llegó así al año 55, pues con España en la ONU y Franco roto hasta formalmente un bloqueo que se había roto años antes y desde luego sin la menor posibilidad de recambio y con un Franco además muy afirmado en sus principios ideológicos. Eso es algo bastante obvio y solo parecerá que eso se resquebraja en la crisis del 56 que Dios mediante pues trataremos la semana que viene. Bueno, aquella crisis de lo que llamaron, y además lo ha reivindicado uno de los que estuvieron allí, Sánchez Dragó, jaraneros y alborotadores. Es verdad. Es verdad. Que lo eran, es verdad. Hasta estaba Javier Pradera, que no ha sido nunca muy jaranero, pero estaba Dragó, que era jaranero y alborotador por 10 o 12. Bueno, y Enrique Múgica. También. ¿Sí? ¿En qué no ha estado Enrique Múgica? O sea, bueno, acabo de ver otra página donde me he basado yo esta mañana, a lo mejor me he equivocado. Esta debe ser de la versión de Rico. Se llama sabidurías.com. Citas y frases célebres. Y aquí... El mar no encubre. No aparece el mar. Dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Eso es una versión más resumida. Pero por eso a lo mejor esta es la versión de Rico. Habría que verlo. Bueno, lo miraré, ya la curiosidad es... Siguen los mensajes para María Dolores de Cospedal en relación con el Quijote. Dice: Cospedal, no mientas el Quijote, que es demasiado honorable para ti, y Cospedal va de Dulcinea del Toboso y es una pajín pepera. Bueno, hombre, no, tampoco es eso. Esto es lo que nos cuentan los oyentes. De ahí a Maritornes hay un paso. Yo no me temía. Sí. Yo creo que es la duquesa de Zaragoza, ¿no? O sea, por ejemplo, que están a punto de poner a Mariano en el clavileño y empezar a ponerle, que le pondría Camps muy a gusto. Sí. Fuegos artificiales, una mascleta y tal.
En fin. Tengo que recordarles a los oyentes en Quieren Adelgazar que quieran perder peso, que pueden hacerlo con adipesina. Hay muchos modos de perder peso, de perder grasa, pero la más eficaz es utilizando adipesina y haciendo una dieta hipocalórica y un poquito de ejercicio. Esa es la clave. Movernos un poquito, comer muy sano y tomar 2 comprimidos de adipesina, uno en el desayuno y otra en la comida. Con la ayuda de las plantas, porque es de base natural, vamos a conseguir acabar con las acumulaciones de grasa que se sitúan en la zona abdominal. Así que ya lo saben, adipesina sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Bueno, pues luego, ¿qué nos vas a recomendar, César? ¿Qué libro? Nosotros los Rivero. Ah, amigo. Porque es muy interesante. He estado viendo la nota de la censura sobre la novela y es muy interesante. Bueno, ¿y de canción? Mirando al mar, de Jorge Sepúlveda. Hombre. Don Fulgencio, personaje del grupo Risa, lo tiene como leitmotiv. Claro. No, tiene Santander eres novia del mar. Sí. Que es otra. Esta es la de Mirando al mar soñé, que sí. Estaba junto a mí. Bueno, Jorge Sepúlveda, que en realidad se llamaba Luis Sancho Monleón. Hay que reconocer que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero Luis Monleón no hubiera quedado mal, ¿eh? No. Los mozos de Monleón se fueron a dar temprano. Más castizo. Sí. Es radio. Crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Estaba a punto de sacar a bailar a Carmen Carbonell. Qué canción tan bonita. Sí. ¿Verdad? Sí. Esta es del bailoteo total. Es que oyes esto y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues te echas al mar del baile y a que te digan, no, perdón. ¿Cómo que no, perdón? Dices, ¿cómo que no, perdón? Es que estoy un poco cansada, ¿no? Pero ¿cómo que cansada? Pero no habíamos quedado aquí en el baile. No, mi tía... Ah, ¿cómo está usted, señora? Y tal. Bueno, esto era así. Hombre, en el 17 ligaban en la pila de las iglesias. O sea, comprenderán que bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, donde se pueda. Lo del palio, un poco indecoroso, me parece, un poco hereje. Pues pasó, ¿eh? Namuniano. Pasó. Se ve que la voluntad era buena, sí. Hay que decir que es uno de los grandes cantantes románticos de la posguerra, porque la verdad es que en el año 41 Luis Sancho Monleón, que luego sería Jorge Sepúlveda, trabajaba como contable. Y entonces decidió irse a Zaragoza a probar suerte como cantante, de ahí pasó a Madrid y en el año 42 estaba en una sala que se llamaba la Sala Casablanca, que la gracia que tenía era que los cantantes conocidos de la época cantaban en directo y con la orquesta. Y claro, esas salas tenían un enorme éxito y es la clave, por eso las imágenes que veíamos, pues era una de estas salas que, bueno, tenía éxito Jorge Sepúlveda, tenía éxito Antonio Machín, que traeremos uno de estos lunes, y en fin, gente de ese tipo. Bueno, Antonio Machín, yo vi un cartel, debe ser, pero a principio 40, que aparecía como un esclavo, o sea, como esclavo naturalmente negro, como era Antonio Machín, con unas cadenas. Y aparecía con unas cadenas que se veía la purpurina a distancia en blanco y negro. Pero una cosa tremenda, ¿eh? Ahora, cómo cantaban... Eran el equivalente del crooner en Estados Unidos. Claro, al estilo más cubano que español, ¿eh? Es un estilo muy sudamericano. Sí, mucho, sí. De hecho, muchas de estas canciones luego las han repescado pues cubanos, venezolanos, etc. Claro. Tiene bastante lógica. La novela, el libro del que vamos a hablar hoy, es una novela que es muy interesante. Ganó el premio Nadal en el 53. Es Nosotros los Rivero, de Dolores Medio.
novela que se puede encontrar ahora mismo en Destino, que sigue reeditando los Nadal, y es una novela yo creo que en buena medida olvidada, pero que en su día sí tuvo mucha repercusión, no solo porque ganó el Nadal, sino porque la autora, que era maestra, a partir de ese momento ya se dedicó a la literatura. Había ganado un par de premios de menor relevancia que el Nadal, y a partir de ese momento pues se dedicó a escribir solo. Pero el contenido de la obra es lo interesante, y pude, mientras estaba preparando el programa la semana pasada, rescatar la nota de la censura, porque la obra gira en torno a la Revolución de Asturias en octubre del 34, que era un tema un tanto delicado, incluso aunque se abordara en el año 53. Y la nota de censura es verdaderamente conmovedora, porque dice que es obvio que la autora tiene una simpatía hacia las izquierdas, que incluso la gran protagonista de la novela se la ve que está identificada con los socialistas que se alzan en el año 34, pero que aún así la novela se puede publicar porque hay una vena católica que se manifiesta en que otra de las protagonistas acaba de misionera. Bueno, y visto ese elemento, el otro elemento de simpatía hacia las izquierdas se podía pasar por alto, lo cual no deja de ser... Y es un signo de los tiempos y de la evolución que iba a seguir el catolicismo español, Exactamente. Que de pronto se va a olvidar de Paracuellos, de los muertos, etcétera, y entra en una que es muy católico, el perdón. Pero claro, una cosa es el perdón y otra el cambio. El olvido, ¿no? Claro. Pero es muy interesante, es decir, la censura que hubo en este caso, quien llevó a cabo la lectura de censura de la novela fue un sacerdote, y el sacerdote consideró que bueno, que la novela podía pasar, en fin, no es que le gustara mucho los guiños hacia la izquierda de Dolores Medio, pero compensaba con esa vena católica que existía. Hay que decir que más o menos por estos años una novela que gana el Premio Nacional de Novela, que es La fiel infantería, de Eduardo García Serrano, finalmente no se va a poder publicar y la va a retirar la censura precisamente por todo lo contrario. Es decir, políticamente era muy ortodoxa porque Rafael García Serrano era un falangista camisa vieja, pero sin embargo había comentarios que eran comentarios impíos, y en ese sentido fue una novela que estuvo fuera de circulación durante años y años. Es que estaban más en la línea de los tiempos los católicos, aunque enrojecieran, que los falangistas, por mucho que hubieran sido alféreces provisionales. Y es así, esa es la verdad. Es cierto. La novela merece la pena leerla, insisto, es una novela ahora mismo olvidada. Yo creo que su interés, más que literario, es un interés histórico, es decir, muestra cómo iba evolucionando a inicios de los años 50 la sociedad, iba a ir evolucionando en una dirección bastante clara, en la que desde luego, por más que Franco se empeñara en echar la culpa al liberalismo que nos trajo la guerra de la independencia, de todos los males, pues evidentemente no iba por ahí la sociedad, y de hecho al final la falange iba a acabar convirtiéndose en algo muy secundario y muy decorativo en el régimen, aunque todavía faltaran unos años, e insisto, la razón fundamental fuera de tipo económico. Bueno, hay otro libro, hay muchos profesores de enseñanza media y maestros. Digo maestros porque para mí maestro nacional es una cosa mucho más noble que profesor de EGB, pero que dedican realmente su vida, su salud, etcétera. Y hay un libro de Dolores Medio que probablemente se ha vendido más después, que es El diario de una maestra. Evidentemente que es su vida. Y es una novela muy interesante. Hay varios libros de referencia. Los más famosos eran los de Josefina Álvarez de Cánovas, que era realmente una maestra que luego se hizo inspectora, y entonces cuenta cómo va yendo, primero como es inspectora, después cómo va yendo a 4 sitios, que creo recordar que era Almería, Oviedo, Toledo y Madrid. Y bueno, la verdad es que es muy impresionante en esa época el respeto que se tenía por los maestros nacionales. Era muy dura su vida, pasan más hambre que un maestro de escuela, se decía, pero el respeto social que tenían era tremendo. Y en muchas poblaciones pequeñas era la autoridad. Era la autoridad junto con el alcalde y el párroco. Y el boticario a veces, si había botica y había tresillo, o sea, y a veces el suboficial de la Guardia Civil si había también. Sí, lo había, si había cuartel, exactamente. Pero este diario de una maestra, yo hace muchísimo tiempo que lo leí, pero lo recuerdo con cariño. Es verdad que todos participan de esa idea del magisterio como una
como una misión. Así como un sacerdocio. Exactamente. Sí. Y además lo viven así. Está pues Tiraba a la izquierda, Josefina Álvarez de Cánovas a la derecha, pero el tono ahora da envidia. Sí, es cierto, es cierto. Primero, porque ellos creían en lo que hacían, y luego porque la gente creía en lo que ellos creían. Y es verdad. Bueno, en fin. Ay. Qué tiempos. Vamos a ir a publicidad, pero antes tengo que recordar... Perdón, está en Castalia. El diario de una maestra se puede encontrar ahora en la Casa del Libro, en Castalia. Sí. Y si no encuentran lo de Nosotros los Riberos, que yo creo que también. Se encuentra en Destino, sí. Es un libro que está vivo, se encuentra con facilidad. Lo edita Destino. Juicer de Philips, Federico. Juicer de Philips, ya lo saben todos los oyentes, es más que una licuadora. Vitaminas directamente del frutero al vaso. Es Teddy. Pasando por Teddy, que lo exprime absolutamente todo, verduras, fruta. La manera, cuando tengas niños, lo verás, Carmen. El niño de las narices que se niega a comer acelga. Odian la verdura. ¿Por qué? No lo sé, pero es un hecho, odian la verdura. Todos los niños que conozco odian la verdura. Adoran la fruta si es zumo y azucarado. ¿Manera de que coman verdura? Engañarlos. No hay otra, es por su bien. Metes en el juicer, por ejemplo, un cuarto de kilo de acelga, un trozo de espinaca, un trozo de cardo, borraja, lo que sea. Luego le pones encima una naranja Lola. Para camuflarlo. Claro, una rodajita de plátano para acabar de tal, y el niño se atiza el zumo creyendo que ¡qué mala es la verdura, mamá! Sí, hijo, es muy mala. ¡Qué buena es la fruta, mamá! Sí, hijo, es muy buena. Yo solo quiero fruta, como hoy. Muy bien, hijo, la vas a tener. Pues esto con la juicer. La juicer es buena para los niños y también para las madres, que les quita el dolor de cabeza, por lo menos, de pensar que tenga que tomar el niño verdura, claro, y que no se lo toma. Pueden conseguirlo llamando por teléfono al 902-575674, 902-575674. Bueno, recuerden, menos de 25 euros al mes, menos de 300 euros el total, y además les regalan un libro de recetas y otro con más de 200 zumos. No me acuerdo de cómo se llama el zumo, de qué contiene el zumo, que se llama Corazón de Muchacha, que para mí que es chino. Yo creo que eso viene del chino. Es radio. Bueno, Jorge, vamos a la vida cotidiana. Y a la ciencia, a la tecnología. Y le dedicaremos, yo creo que más de un episodio a estos años entre el 49 y el 53, que antes nos glosaba César, porque se produce el embrión de la energía nuclear en España. Se está gestando la estrategia que iba a conducir a la construcción del primer reactor nuclear, el de Zorita, en España en el año 55. Y además es una aventura científica y también militar y política, que iremos viendo, que es apasionante, que estuvo a puntito de poner a España en la vanguardia de la ciencia, de la física nuclear, que luego se quedó por el camino como tantas otras cosas, y que nace, como también tantas otras cosas, del empeño casi personal de un almirante de la Armada, de José María Otero de Navascués, que además era físico e ingeniero, que se ganó un gran nombre internacionalmente por haber descubierto la miopía nocturna, que no tiene nada que ver con la energía nuclear. Pero bueno, ¿la miopía nocturna? Sí, ese proceso de falta de visión. Si encuentra la argumentación a Yantabarili, bueno, pasamos de ese amor a ese sexo sin darnos cuenta. Claro. Pues este descubrimiento permitió que los periscopios de los submarinos y los prismáticos que utilizaban en la aviación en toda Europa y en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial pues superasen los defectos de visión propios que tiene mucha gente durante la noche, que afectaban a pilotos y a marineros. Y bueno, se convirtió en una figura internacional porque precisamente su descubrimiento ayudó a muchos soldados. Tiene lógica, Jorge, que siendo España un país empobrecido, con pocos recursos energéticos, y además siendo autarquista, no autárquico, claro, sino autarquista, que eso es lo grave, quisiera tener una fuente de energía
poderosa y económica. Eso es lo que vio José María Otero de Navascués y sus colaboradores. Eso es lo que convencieron a Franco de que adoptase como estrategia energética autónoma, que no necesitaba de ningún tipo de suministro exterior, y eso es lo que condujo en 1945 a nacionalizar y declarar bien de interés nacional todos los yacimientos de uranio, sobre todo en Córdoba, que eran muy ricos en España. Estábamos en el segundo país de Europa más rico en yacimientos de uranio en aquella época, y en 1948 surge la Junta de Investigaciones Atómicas, que luego devino en Junta de Energía Nuclear, es un nombre que todavía tiene, y que es el origen de toda la estrategia de energía nuclear en España, que viene impregnada de conocimientos científicos italianos. Son ingenieros italianos, algunos de ellos que habían trabajado codo con el propio Enrico Fermi, el descubridor de la reacción en cadena, que es el origen de la energía nuclear y del uso de la energía nuclear también para las bombas atómicas. Se llaman los chicos de la Vía Panisperna, la vía donde estaba el laboratorio de la Universidad de la Sapienza en Roma, donde estaban investigando con estos fenómenos de física atómica, hasta que la mayoría de ellos tuvo que huir con el gobierno de la llegada de Mussolini. Muchos de ellos estaban relacionados con mujeres judías, eran sus mujeres, sus esposas, ellos mismos eran judíos, y huyeron, y sabemos que Fermi acabó en Nueva York, donde se inserta en el proyecto atómico estadounidense. Bueno, pues de ahí viene parte del conocimiento científico que atesora Navascués y otros ingenieros, y que se empeñan en unir a su alrededor a los mejores físicos, ingenieros y constructores que había entonces en España, y convencerlos de que el futuro energético español es precisamente pasar por la energía nuclear. Lo que pasa es que los conocimientos eran muy pobres. Vivíamos, como tú bien has dicho, en un país pues aislado, no solamente política y económicamente, sino también aislado de la llegada de información científica. Las revistas científicas eran difíciles de conseguir, y sobre todo en un momento en el que además todo lo que tenía que ver con la energía nuclear estaba oculto pues bajo el velo del uso militar. El conocimiento que los soviéticos y los norteamericanos tenían de la energía nuclear pues era absolutamente secreto. Era muy difícil conocer por dónde iban los tiros de la energía nuclear, hasta que en 1953 se produce aquel famoso discurso de átomos para la paz de Eisenhower, donde se desclasifican los conocimientos energéticos de Estados Unidos en cuestión de energía atómica, de energía nuclear. No lo hace ya lo tenían los soviéticos. Claro, no lo hace de manera altruista, ni mucho menos, lo hace precisamente para evitar que el conocimiento que se expanda por toda Europa sea el soviético, que estaba mucho más avanzado en aquella época. Y lo hace para conseguir, creo que consiguió, que la mayoría de los proyectos nucleares en Europa, incluido España, pues tuviesen tecnología, patentes de Estados Unidos. Ese primer reactor que se compra para Zorita es Westinghouse, es tecnología estadounidense, y es el comienzo de una estrategia que pues, todos los ministros de Industria desde entonces estaban absolutamente convencidos de que iba a dotar a España de autonomía energética. Esa primera central de Zorita se abre con un discurso del ministro de Industria de entonces que alertaba que en cuestión de 10 años, o advertía que en cuestión de 10 años, España podría ser prácticamente independiente en términos energéticos. ¿Por qué? Porque había un proyecto de 3 centrales que se iban a construir. Posteriormente, después de Zorita, llegó Garoña, con tecnología ya francesa, y Vandellós con tecnología francesa también, y había otros 17 proyectos en marcha a corto plazo. ¿Cómo habría cambiado España eso? Absolutamente. Ahora el 25-27% de nuestra capacidad energética reside en la energía nuclear. El proyecto era que residiese más del 60%. Prácticamente una autonomía como la que tienen los franceses. Lo razonable exactamente es la fórmula de Francia y de cualquier país que no tenga petróleo o no tenga una gran cantidad de carbón muy bueno. Vamos, muy bueno, con una gran potencia calórica. Todo aquello quedó por el camino porque no teníamos ni mucho menos capacidad económica ni autonomía suficiente para construir esos 20 reactores nucleares que estaban en el primer proyecto de Navascués y que hubiera sido realmente lo que necesitaba un país como España. Y además porque estaba muy impregnado del otro componente de la carrera nuclear española, que era el componente militar. Claro. España durante mucho tiempo pasó por ser uno de los países europeos que más cerca tenían la construcción de una bomba atómica. En parte porque realmente teníamos lo que era necesario, teníamos uranio, teníamos suficiente, teníamos reactores que habíamos comprado a Estados Unidos y a Francia, donde se podía producir el plutonio, que es ese resto que queda de los reactores para que se hagan las bombas atómicas,
y vivíamos en un entorno autárquico y de secretismo suficiente como para que el resto de los países se creyesen que aquí estaba pasando algo. También la diplomacia española jugó en su momento a que teníamos más de lo que realmente teníamos, ¿no? Porque el conocimiento de los militares españoles sobre la energía atómica aplicada a las bombas era muy reducido, era muy pequeño hasta que cayó por azar a aquel reactor en Palomares, sí, haciendo estos usos de ingeniería inversa. Que el único efecto indiscutible que tuvo fue el de desnudar a Fraga casi por completo. Y verle cómo se bañaba. Nunca lo hiciera. Y que consiguió que algunos ingenieros españoles, algunos militares, descubriesen por primera vez los detonadores y cómo funcionaba este tipo de armamento. Pues tenemos que seguir. Seguiremos, sobre todo porque de estas posibilidades que en ese momento se quedaron angostadas, no agostadas, pero sí la situación económica era angosta. No permitía mucho más. Pero luego cuando empezó a haber dinero, lo mismo que la fibra óptica, lo mismo que las autopistas, etcétera, ha habido una serie de cosas que se cortaron, no se sabe muy bien por qué, pero el caso es que impidieron que ahora España pues esté mejor. Sí, en términos energéticos, desde luego. Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Tenemos una noticia de ultimísima hora que nos acaba de llegar, pero vamos a tener un minuto después de Elia. Bueno, pues vamos rápidamente con ese 50% de descuento que tenemos, las últimas rebajas, que hay que aprovechar esos precios. Por ejemplo, en prendas de abrigo. Últimos días de frío, últimos precios. También en moda, por supuesto, deportes, informática, hogar, electrónica, zapatería. Y recuerdo rápidamente, Electro 3, grandes electrodomésticos, 15% de descuento. Teka, Bosch, Whirlpool y Otsane son las marcas. Y en los pequeños electrodomésticos, otro 15% adicional. Dyson, Bosch, Polti y Saibot son las marcas. www.elcorteinglés.es y patrocinamos el segundo centenario de la Constitución de 1812. Bien, la noticia verdaderamente sorprendente es que Esperanza Aguirre acaba de anunciar que va a dejar temporalmente la política porque le han detectado un cáncer de mama y se va a operar de inmediato. Dice que los médicos le han dicho que lo han cogido a tiempo y que, bueno, mientras se opera y se recupera, pues pasará algún tiempo. Ha dicho unos días, tal como es ella, serán unos meses, lo que dicen los médicos, y al final serán unas semanas, porque, en fin. Pero debo decir que estaba Adriana Rey justo en el acto de Esperanza Aguirre en el que lo ha anunciado, no lo esperaba absolutamente nadie, que es recentísimo en una consulta rutinaria y además, aparte de decir que se iba a operar de inmediato, ha animado a las mujeres a hacerse esas revisiones periódicas que son las que salvan la vida. Esperemos también que nos salven a Esperanza Aguirre, porque, en fin. Bueno, si se cumplen las obligaciones con la medicina, normalmente la medicina se porta bien. O sea que esperamos lo mejor para la presidenta de Madrid y ahora mismo en las noticias de las 11, Adriana y todo el equipo de informativos les cuenta en detalle esta noticia que sin duda va a ser la noticia de hoy. Es Radio.